Las dualidades de Seiberg son una de esas ideas que suenan a magia, pero son pura física teórica. Nos dicen que dos teorías gauge aparentemente distintas, con diferentes partículas y diferentes interacciones, describen exactamente la misma realidad física a bajas energías. Es como si descubrieras que tu receta de paella y la de tu vecina, con ingredientes distintos, dan exactamente el mismo plato. Vale, eso suena potente, pero también muy abstracto. ¿Por qué importan tanto? Quiero decir, ¿qué problemas resuelven en la práctica? Importan porque conectan mundos que parecían separados. Por ejemplo, nos permiten estudiar teorías fuertemente acopladas, como las que describen el interior de los protones en QCD, mirando una teoría dual débilmente acoplada donde los cálculos son mucho más sencillos. También son una herramienta clave en teoría de cuerdas. El problema es que aunque conocemos las reglas del juego para detectarlas, llevarlas a la práctica computacionalmente es un dolor de cabeza. Ahí quería llegar. ¿Por qué es tan difícil reconocer cuando dos sistemas son duales, si las reglas están claras? Imagínate que tienes dos mapas de la misma ciudad, pero con los nombres de las calles cambiados, algunas calles partidas en dos y otras fusionadas. Sabes las reglas para renombrar calles, pero comprobar si dos mapas representan la misma ciudad requiere probar muchísimas combinaciones. Es un problema de complejidad combinatoria. El espacio de búsqueda explota cuando el número de nodos crece. En el lenguaje de las teorías gauge, esto se traduce en que hay que identificar mutaciones de Kivers, que son unos grafos dirigidos con los que se representan estas teorías. Un momento, has soltado Kiver y mutación, como si fueran de cajón. Para el que va conduciendo y no es físico de partículas, ¿qué es un Kiver exactamente? Tienes razón, parámonos. Un Kiver es simplemente un grafo dirigido. Los nodos representan grupos gauge, piensa en tipos de simetría de la teoría, y las flechas entre ellos representan campos de materia, o sea, las partículas que interaccionan. La dualidad de Seiberg se traduce en una serie de transformaciones sobre ese grafo, llamadas mutaciones, que cambian la estructura de nodos y flechas pero mantienen la física invariante. El problema es que para saber si dos Kivers son duales, tienes que encontrar una secuencia de mutaciones que transforme uno en el otro. Y eso, para Kivers con del orden de 10 nodos, ya es un problema combinatorio enorme. Ya, empiezo a vislumbrar por qué un ordenador clásico se atraganta. Pero entonces, ¿cómo entra el machine learning aquí? Justamente de eso va el paper. Los autores plantean, si nosotros como humanos podemos aprender a reconocer patrones de dualidad, ¿puede una red neuronal aprender también? Y la respuesta es que sí. Probaron con transformers y perceptrones multicapa, y para Kivers de unos 10 nodos, las redes neuronales superan a los algoritmos deterministas clásicos. Incluso mejoraron los resultados combinando la red con un Pathfinder, algo así como un Google Maps para Kivers, que guía la búsqueda de mutaciones de forma más eficiente. O sea, que la inteligencia artificial está empezando a hacer de detective de dualidades en física teórica. Y esto no es solo un ejercicio académico, ¿no? Tiene implicaciones para cómo entendemos la realidad última. Exacto. Poder identificar dualidades de forma eficiente no solo acelera la investigación en teoría de cuerdas o QCD, sino que abre la puerta a descubrir nuevas dualidades que hasta ahora estaban ocultas por la complejidad computacional. Y los autores señalan que este tipo de problemas puede servir como banco de pruebas para los modelos de IA más avanzados. Pues el paper lo que hace es convertir el problema de detectar dualidades en un problema de reconocer mutaciones de Kivers. Básicamente entrenan redes neuronales para que aprendan a identificar si dos Kivers son equivalentes bajo transformaciones de dualidad, sin tener que explorar todo el espacio de búsqueda manualmente. Vale, pero antes de seguir con el método, recuérdame, un Kiver es ese grafo dirigido del que hablabas, ¿no? Con los nodos siendo los grupos gauge y las flechas los campos de materia. ¿Y cómo se traduce la dualidad de Seiberg en ese lenguaje de grafos? Exacto, los nodos son los grupos gauge, piensa en los tipos de simetría, y las flechas son los campos de materia, las partículas que interactúan. La dualidad de Seiberg se convierte en una serie de transformaciones sobre ese grafo llamadas mutaciones, cambias la estructura de nodos y flechas siguiendo reglas precisas, y al final obtienes un Kiver diferente que describe la misma física. El problema es que encontrar la secuencia de mutaciones que conecta dos Kivers es un problema combinatorio enorme. Y ahí es donde entran las redes neuronales. ¿Qué arquitecturas probaron exactamente? Probaron con transformers y con perceptrones multicapa, los MLPS de toda la vida. Y para Kivers de unos 10 nodos, las redes neuronales superaron a los algoritmos deterministas clásicos. No por mucho, pero ganaban en eficiencia y precisión. Luego añadieron un Pathfinder, algo así como un Google Maps para Kivers, que guía la búsqueda de mutaciones de forma más inteligente, y eso mejoró aún más los resultados. O sea, que la red aprendía a reconocer patrones de dualidad sin que le dieran explícitamente las reglas de las mutaciones. ¿Es eso? Como cuando un niño aprende a reconocer gatos sin que le expliquen la taxonomía felina. Exactamente esa analogía. La red no está haciendo cálculos simbólicos de las mutaciones una por una, sino que aprende una representación interna de que hace que dos Kivers sean equivalentes.
Y lo interesante es que los transformers, que son los que mejor se comportan en tareas de lenguaje natural, también funcionan bien aquí, en un problema puramente matemático. Eso sugiere que la capacidad de atención a relaciones entre nodos es útil más allá del texto. ¿Y el Pathfinder ese, cómo funciona? ¿Es un algoritmo de búsqueda clásico o también aprendido? Es un algoritmo de búsqueda heurística más clásico, pero que se complementa con la red. La red propone candidatos prometedores y el Pathfinder explora el espacio de mutaciones alrededor de esos candidatos de forma más eficiente que una búsqueda ciega. Es como tener un mapa de carreteras y un GPS que te dice por dónde empezar a mirar. Pasemos ahora a un problema muy distinto pero igualmente interesante. Los modelos de visión-lenguaje, esos que son capaces de responder preguntas sobre imágenes, tienen un punto débil muy concreto. Cuando el contexto visual es largo, piensa en una foto con muchos objetos o un vídeo largo, el rendimiento se desploma. ¿Y eso por qué pasa? Quiero decir, si el modelo ve la imagen entera, ¿no debería poder encontrar la información relevante? En teoría sí, pero en la práctica hay dos problemas. Primero, cuantos más distractores visuales hay, objetos, personas, texto, más difícil es para el modelo identificar lo que realmente importa para responder la pregunta. Y segundo, procesar todos los tokens visuales a la vez es inviable por memoria GPU, simplemente no cabe todo en una tarjeta gráfica. Vale, pero una solución obvia sería recortar la imagen, ¿no? Quedarte solo con la parte que te interesa. Eso funcionaría si supieras de antemano dónde está la información relevante. Pero el problema es que a menudo está dispersa por toda la imagen. Imagina una pregunta como, ¿cuántas personas llevan gafas en esta foto de una manifestación? Las caras con gafas pueden estar en cualquier sitio. Si recortas al azar te lo pierdes. Ya veo. Entonces necesitas un mecanismo que seleccione exactamente los trozos de imagen que importan para cada pregunta. ¿Y eso es lo que hace Retoken? Exacto. Retoken es un único token aprendido, un embedding entrenable, que actúa como diana de recuperación. Funciona así. Primero el modelo procesa la imagen y guarda todos los tokens visuales en una memoria caché, lo que llaman KV caché. Luego Retoken se usa para seleccionar de esa caché solo los tokens relevantes para la pregunta que se está haciendo. O sea, que en lugar de pasarle al modelo todos los tokens visuales, que no caben en memoria, usas este token especial para hacer un filtrado previo. Es como tener un bibliotecario que, antes de que entres a la biblioteca, ya ha sacado de los estantes solo los libros que necesitas. Me encanta esa analogía. Y lo bonito del diseño es que solo entrenas ese token, el retoken, no el modelo entero. El modelo base se queda congelado. Eso hace que el entrenamiento sea muy ligero, necesitas muy pocos datos y una sola GPU H100 para todo el proceso, tanto entrenamiento como inferencia en vídeo largo. Entonces, ¿cuánto mejora realmente? Porque si la mejora es marginal, igual no merece la pena frente a recortar la imagen. Los números son contundentes. En el benchmark Visual iStax, que mide precisamente la capacidad de encontrar información en imágenes con muchos distractores, Retoken mejora a O en 3VL, 8V en 13.4 puntos y a InternVL 3.5 en 12.4 puntos. Eso es una mejora relativa de más del 20%. Y en LV Bench, que evalúa vídeo largo, transfiere 0 SIOT, sin entrenamiento específico, y consigue 8 puntos adicionales. Vale, entonces los números son impresionantes. Pero esto suena a que necesita mucha potencia de cálculo, ¿no? Porque si tienes que meter un modelo de visión-lenguaje enorme y encima entrenar un token extra, igual no es tan práctico. Ahí está la gracia, es justo al revés. El diseño es ultraligero. Solo entrenas ese único embedding, el retoken, no tocas el modelo base. Así que el coste de entrenamiento es mínimo, con un dataset pequeño de imágenes y preguntas, y una sola GPU H100, tienes todo el proceso, tanto entrenar como luego hacer inferencia en vídeo largo. No necesitas un clúster entero. O sea, que cualquiera con una H100 podría replicarlo. Y además, el código está abierto, ¿no? Me suena que lo vi en GitHub. Sí, está en github.com/abaxia o/retoken. Así que cualquiera puede probarlo. Y los resultados son consistentes, en Visual iStax como en 3VL, 8V sube 13.4 puntos, con InternVL 3.5 12.4 puntos, eso es más del 20% de mejora relativa. Y en LV Bench, que son vídeos largos, transfiere 0 SIOT y suma 8 puntos. Todo con un diseño que cabe en una sola tarjeta. Pasamos ahora a un problema muy distinto pero igual de fascinante, como hacer que un robot humanoide esquive pelotas en el mundo real, con seguridad garantizada. Se llama Pac-Man, y es un framework que acopla funciones de barrera de control, CBF, con aprendizaje por refuerzo. Espera, has soltado CBF como si todo el mundo supiera qué son. Para el que va conduciendo y no es robótico, ¿qué es una función de barrera de control? Buena pregunta. Imagina que quieres que un robot se mantenga siempre dentro de una zona segura, por ejemplo, que no se salga de un círculo marcado en el suelo. Una CBF es una función matemática que mide la distancia a ese límite, y el sistema de control la usa para garantizar que el robot nunca lo cruce.
Si la función detecta que se acerca al borde, el controlador corrige la trayectoria antes de que sea demasiado tarde. Vale, entiendo el concepto. Pero entonces, ¿qué pinta el aprendizaje por refuerzo aquí? Si ya tienes una función que garantiza la seguridad, ¿por qué necesitas RL? Porque las CBF tradicionales funcionan bien cuando conoces exactamente el estado del robot y el entorno, pero en el mundo real la percepción es imperfecta. La cámara puede tener ruido, la pelota puede moverse de forma impredecible. El RL aprende una política que es robusta a esas imperfecciones, y las CBF actúan como una red de seguridad durante el entrenamiento, guían al robot para que explore movimientos que sean seguros, evitando que aprenda comportamientos peligrosos. O sea, que el RL es el que toma las decisiones rápidas. Y la CBF es como el ángel de la guarda que dice, por ahí no, que te sales de la zona segura. Y en este caso concreto, ¿qué ve el robot para esquivar la pelota? Aquí viene lo interesante, la política desplegada solo ve la pelota como profundidad segmentada desde una cámara montada en la cabeza del robot. No tiene información perfecta de la posición en 3D, solo una nube de puntos de la pelota recortada de la imagen. Y aún así, en pruebas reales con el robot Unitre G1, consiguen esquivar el 95% de los lanzamientos. ¿95%? Eso es impresionante, sobre todo teniendo en cuenta que solo ve profundidad desde la cabeza. Pero dime, ¿cómo manejan diferentes tipos de pelota? Porque una de goma y una de tenis no se ven igual en profundidad. Usan segmentación semántica, el modelo aprende a identificar cualquier objeto etiquetado como pelota en la imagen independientemente de su forma o color. La profundidad segmentada es lo único que necesita para estimar la trayectoria. Y el benchmark incluye tanto lanzamientos individuales como un bucle completo donde el robot, después de esquivar, vuelve a su posición y se prepara para el siguiente lanzamiento. Vale, entonces el robot no solo esquiva, sino que además se recoloca solo. Eso ya es un nivel de autonomía bastante alto. ¿Y qué pasa con la parte de seguridad? Porque si la CBF depende de la percepción, y la percepción falla, ¿la barrera deja de funcionar? Esa es una observación clave. Los autores descubrieron que la estructura de barrera solo es útil si el estado es perceptualmente observable. Por ejemplo, la variante Joint CBF, que usa el estado conjunto de todas las articulaciones, da los mejores resultados cuando tienes información precisa, pero se degrada mucho con cámara fija. En cambio, Link CBF, que usa una representación más robusta, aguanta mejor las imperfecciones. Por eso en el mundo real despliegan Link CBF, porque tolera que la percepción no sea perfecta. Entonces, la CBF no es una solución mágica que funcione siempre. Depende de lo bien que el robot pueda percibir su propio estado. Exactamente, y ese es el hallazgo clave del paper. Los autores compararon dos variantes, Joint CBF, que usa el estado completo de todas las articulaciones del robot, y Link CBF, que trabaja con una representación más simple de cada eslabón del cuerpo. Con información perfecta, Joint CBF arrasa. Pero en cuanto pones una cámara fija en la cabeza, sin seguimiento, su rendimiento se desploma. En cambio, Link CBF es mucho más robusto a esa percepción imperfecta. Tiene sentido, si necesitas saber la posición exacta de cada articulación para que la barrera funcione, pero tu cámara solo te da una nube de puntos de la pelota, estás perdido. Link CBF, al ser más simple, aguanta mejor el ruido. Por eso en el mundo real usan Link CBF, ¿no? Exacto. En el robot real, el Unitre G1, despliegan la política con Link CBF y consiguen ese 95% de esquivadas. Y el benchmark no era un test de laboratorio sencillo, incluía lanzamientos individuales y un bucle completo donde el robot, después de esquivar, tenía que caminar de vuelta a su posición y recuperarse para el siguiente lanzamiento. Todo con la cámara de la cabeza como única fuente de información. O sea, que no solo esquiva, sino que se recoloca y aguanta el ritmo. Y encima, con diferentes tipos de pelota, porque me comentaste que usan segmentación semántica. Sí, la segmentación semántica es clave. El modelo no necesita saber si la pelota es de goma, de tenis o de playa, simplemente identifica cualquier región de la imagen etiquetada como pelota y extrae su profundidad. Eso le da la información suficiente para estimar la trayectoria y esquivar, sin importar el aspecto del objeto. Es una solución elegante y muy práctica. Y ahora saltamos a un problema muy diferente pero que también toca el mismo nervio, como buscar información en química cuando lo que necesitas está repartido entre decenas de artículos. Ahí entra AskChem, que cambia completamente la unidad de búsqueda. ¿Cambiar la unidad de búsqueda? O sea, en lugar de buscar papers, ¿buscas otra cosa? Exacto. AskChem pasa del artículo completo a lo que llaman afirmaciones atómicas. Cada afirmación es una pieza de información concreta, por ejemplo, el catalizador X logra un rendimiento del 85% en la reacción y va acompañada de su DOI y una cita textual del paper original. Así que no obtienes una lista de documentos que tienes que leer, sino las afirmaciones directas con su fuente. Vale, pero pongamos un ejemplo práctico. Si yo soy químico y busco catalizadores para una reacción específica, ¿qué diferencia hay entre usar AskChem y Google Scholar?
Con Google Scholar te salen 50 papers, y tienes que abrir uno por uno, buscar la frase relevante, verificar si habla del catalizador que te interesa, anotar la fuente. Con AskChem directamente te llegan las afirmaciones. El catalizador A da 90% de rendimiento en reacción X, según este paper, el catalizador B da 70% según este otro. Ya tienes los datos y la procedencia en un solo golpe de vista. Ya, eso ahorra horas de leer papers. Pero me pregunto, ¿cómo consiguen extraer esas afirmaciones de forma fiable? Porque un paper puede decir muchas cosas, y no todo es una afirmación verificable. Han indexado 2,4 millones de afirmaciones de 147.000 papers. Cada afirmación está tipificada, por ejemplo, rendimiento, selectividad, condiciones de reacción, y siempre va enlazada a su DOI y una cita textual o un localizador explícito de la evidencia. Así que no es una interpretación libre, es una extracción estructurada con trazabilidad completa. Y eso se nota en los resultados, supongo. ¿Han medido si realmente mejora la calidad de las respuestas? Sí, con un benchmark propio AskChem Bench. Usaron un lector GPT 5.5 al que le daban preguntas de química. Sin AskChem conseguía DOIs resolubles, es decir, enlaces a artículos que realmente existen, en un 88,3% de los casos. Con AskChem como respaldo, subió al 100%. Y además la densidad de citas era la más alta entre 5 sistemas que probaron. O sea, que no solo encuentra más información, sino que la información que encuentra es más verificable. Eso para un científico es oro, porque la reproducibilidad empieza por poder localizar las fuentes. Exacto. Y además AskChem no es solo una web. Ofrece acceso vía REST, SDK y hasta un protocolo MCP para agentes de IA. Así que un asistente químico automatizado puede consultar directamente las afirmaciones sin tener que pasar por páginas web. Está en askchem.org y es completamente funcional. Y para cerrar, tenemos un último paper que toca un tema muy actual, la auditoría de prompts de sistema en aplicaciones LLM. Se llama AISPA, y es una herramienta diseñada para que los usuarios puedan verificar qué hay realmente escrito en el prompt de sistema de una aplicación de IA. O sea, como un antivirus de prompts, ¿no? Porque el prompt de sistema es ese conjunto de instrucciones ocultas que le damos al modelo para que se comporte de cierta manera, y el usuario normal no tiene ni idea de lo que pone ahí. Exactamente esa idea. El prompt de sistema puede contener desde instrucciones inocuas hasta filtraciones de información sensible, sesgos ocultos o incluso instrucciones que limitan la capacidad del usuario. AISPA permite auditar ese prompt desde la perspectiva del usuario final, sin necesidad de acceder al código fuente de la aplicación. Vale, eso es muy potente. Porque ahora mismo, cuando usas un chatbot o un asistente, confías ciegamente en que el prompt de sistema es razonable. Pero podría estar diciendo, ignora todas las preguntas sobre el competidor X, o, prioriza siempre la respuesta más cara. AISPA te permite destapar eso. Exacto. Y con esto cerramos la ronda de papers de hoy. Si te fijas, todos comparten un patrón común: usar Machine Learning para resolver problemas donde los métodos tradicionales se quedan cortos, ya sea detectar dualidades en física teórica, recuperar información visual relevante, garantizar la seguridad de un robot o buscar afirmaciones químicas. La IA no es un fin en sí misma, sino una herramienta para ampliar lo que podemos hacer. Y en el caso de AISPA, además, es una herramienta que pone el poder en manos del usuario, que es un enfoque muy sano. Bueno, Elena, me ha quedado claro el hilo conductor. Esto continúa en una segunda parte, ¿no? Sí, exacto. En la parte 2 profundizaremos en más aplicaciones y en cómo estas técnicas se están empezando a combinar entre sí. Pero por hoy, creo que tenemos suficiente material para digerir. Nos escuchamos en la siguiente. Elena, hay un problema de base con los agentes autónomos que me tiene dando vueltas. ¿Cómo sabemos si un agente hizo bien su tarea? Porque verificar trayectorias de cientos de pasos a mano no escala. Exacto, y por eso la comunidad recurre a modelos de lenguaje visual como jueces automáticos. Pero el paper OS Reward se hizo esa misma pregunta que tú dices y descubrió algo preocupante: esos jueces no son fiables. ¿Tan mal están? Porque si usamos un modelo para juzgar a otro modelo, estamos creando un circuito cerrado sin supervisión real. Pues resulta que sí, hay un sesgo sistemático de lenidad. Los VLMs tienden a etiquetar trayectorias fallidas como exitosas. Para estudiarlo crearon OS Reward, un benchmark con trayectorias reales de agentes ejecutando instrucciones verificadas por humanos, con veredictos etiquetados manualmente. Luego sacaron OS Reward Hard, con los casos más difíciles. O sea, construyeron un conjunto de prueba con la verdad absoluta para medir a los jueces. ¿Y qué encontraron? Que ni los modelos más avanzados alcanzan el nivel de un juez ideal. Todos comparten ese sesgo de lenidad, aprueban ejecuciones que en realidad fracasaron. Y los pocos que se acercan a ser fiables son prohibitivos para escalar, mientras que los modelos abiertos y baratos se quedan muy atrás en precisión. Eso es grave. Si desplegamos agentes en entornos reales, gestión de cuentas, atención médica, logística, y el juez que los evalúa está aprobando fallos, estamos acumulando errores sin darnos cuenta.
Claro, y por eso el artículo propone OSPERD, un modelo de recompensa abierto entrenado con un corpus de 100.000 juicios anotados con razonamiento. La gracia es que iguala a los jueces comerciales con un 30 a 60% menos de coste. Es una solución intermedia, no es el juez ideal, pero es mucho más fiable que los modelos abiertos actuales y asequible. Entonces la lección es clara, no podemos delegar la verificación sin más. Necesitamos benchmarks como OS Reward para saber cuándo un juez es de fiar y cuándo no. Vale, entonces tenemos un problema, los jueces baratos no son fiables, y los fiables son carísimos. ¿Hay alguna alternativa que no sea o el lujo o la chapuza? Ahí entra OSPERD. Los autores crearon un modelo de recompensa abierto, entrenado con un corpus de 100.000 juicios anotados con razonamiento. El resultado es que iguala a los mejores modelos comerciales, pero con un coste entre un 30 y un 60% menor. Un 30 a 60% menos, eso ya es relevante para cualquiera que quiera escalar agentes. Pero, ¿cómo consiguen ese ahorro? Porque si entrenas un modelo con 100.000 ejemplos, el coste de entrenamiento tampoco es gratis. La clave está en la inferencia. Los modelos propietarios como GPT-4 o cobran por cada llamada. OSPERD, al ser abierto y más pequeño, tienen versiones de 9B y 35B parámetros, lo puedes desplegar en tu propia infraestructura y el coste por consulta es mucho menor. Además, el corpus OSPERD 100K se generó con juicios anotados por humanos y con cadenas de razonamiento, para que el modelo aprenda no solo a dar una nota, sino a explicar por qué. O sea, no es solo un juez, es un juez que razona en voz alta. Eso me recuerda a los modelos de recompensa que se usan en Reinforcement Learning, pero aplicado a trayectorias de agentes. Exacto. Y los resultados en el benchmark OS Reward muestran que OSPERD se acerca mucho a los mejores modelos cerrados, pero sin el coste de licencia. No es el juez ideal, ninguno lo es, pero es la opción más equilibrada hoy por hoy para quien necesite escalar verificación de agentes sin arruinarse. Entonces, si una empresa está desplegando agentes en producción, ¿qué le recomendarías? ¿OSPERD como estándar y dejar los modelos caros solo para auditorías puntuales? Exactamente. Usar OSPERD para el día a día, y reservar los modelos más potentes y más caros para validar muestras aleatorias o los casos más dudosos. Así combinas escalabilidad con un control de calidad razonable. Vale, dejamos a los agentes con su juez barato pero razonable. Cambio de tercio, me ha llamado mucho la atención el paper Kaizen. Porque dices que los modelos clínicos pueden acertar en media, pero fallar estrepitosamente en subgrupos de pacientes. Exacto. Y eso es peligrosísimo en medicina. Imagina un modelo de riesgo que predice bien para la población general, pero sistemáticamente infraestima el riesgo en pacientes de cierta edad o con ciertas comorbilidades. En media el AUC es bueno, pero el error está concentrado. O sea, el clásico problema de la equidad en Machine Learning, pero aplicado a algo tan sensible como la salud. ¿Y cómo lo aborda Kaizen? Porque auditar equidad no es solo medir una métrica. Kaizen propone un pipeline de 5 fases: estratificación de subgrupos, medición de disparidad, diagnóstico de mecanismos, mitigación post-hoc y monitorización de deriva. Pero lo interesante no es solo el pipeline, sino que evalúan hasta dónde falla cada componente. Ah, entonces no es un framework más, sino que ponen a prueba las propias herramientas de auditoría. ¿Y qué encuentran? Porque si las herramientas no son fiables, el audit no vale nada. Eso es. Por ejemplo, en la fase de diagnóstico de mecanismos, acierta el 100% de los casos controlados, pero cuando hay una mala especificación de praxis, es decir, cuando la variable que usas como proxy no representa bien el factor real, no solo falla, sino que no da ninguna señal de que ha fallado. Te da un resultado con total confianza y está completamente equivocado. Eso es terrorífico. Porque si el diagnóstico te dice que no hay sesgo cuando sí lo hay, te quedas tan tranquilo y el modelo sigue perjudicando a subgrupos sin que nadie lo sepa. Exactamente. Y lo mismo pasa con la monitorización QSUM. Las falsas alarmas y los fallos detectados dependen más de la cohorte concreta que de la enfermedad. Un umbral que funciona para un grupo de pacientes no se transfiere a otro. Así que si ajustas la monitorización con un grupo y luego lo aplicas a otro, obtienes falsas alarmas o te pierdes derivas reales. Entonces la lección es que no basta con tener un pipeline de auditoría. Hay que auditar el pipeline mismo. Saber en qué condiciones cada paso es fiable y en cuáles no. Claro. Y por eso Kaizen es valioso. No solo te da el método, sino que te dice: mira, aquí el diagnóstico falla sin avisar, aquí la monitorización depende de la cohorte. Ese tipo de transparencia es lo que necesitamos para confiar en las auditorías. Entonces, si entiendo bien, Kaizen no solo detecta la disparidad, sino que también intenta corregirla. ¿Y qué tal funciona esa mitigación? Aquí viene uno de los hallazgos más contraintuitivos del paper. Resulta que optimizar los umbrales de decisión por grupo, es decir, ajustar el punto de corte para cada subgrupo, reduce la desigualdad en 48 de cada 48 casos. Es un efecto sólido consistente. 48 de 48, eso es un 100% de efectividad. Parece una solución casi mágica.
¿Y cuál es el truco? El truco es que no es lo mismo ajustar umbrales que recalibrar. Porque luego probaron el Platz scaling, que es un método de calibración más sofisticado, el que mejor ajusta las probabilidades predichas a las probabilidades reales. Y ahí los resultados fueron radicalmente distintos. ¿Diferentes en qué sentido? ¿Peores? En 48 ejecuciones, solo 19 mejoraron la equidad. El resto o no cambiaron nada o incluso empeoraron la disparidad. El efecto medio era prácticamente cero. O sea, el mejor calibrador se comporta como una moneda al aire en términos de equidad. Eso es muy extraño. Uno pensaría que si calibras mejor las probabilidades, automáticamente reduces el sesgo entre grupos. ¿Qué está pasando? La clave está en que la calibración mejora la precisión individual, pero no necesariamente la equidad entre grupos. De hecho, puede redistribuir los errores de forma impredecible. La lección que sacan los autores es muy concreta: lo que hay que reportar no es solo el efecto medio de una técnica de mitigación, sino la varianza. Porque si la varianza es enorme como en el Platz scaling, no puedes confiar en que te va a funcionar. O sea, que si aplicas Platz scaling y ves que la media de LEOD mejora un poco, puedes estar tranquilo. Pero en realidad para tu caso concreto puede haber empeorado. Es una ilusión estadística. Exacto. Y eso es un problema grave en la práctica clínica. Imagina que un hospital aplica una técnica de mitigación, ve que en promedio reduce la disparidad y da por bueno el modelo. Pero si no miran la varianza, pueden estar empeorando la equidad en un subgrupo concreto sin saberlo. Entonces, ¿qué recomienda Kaizen? ¿Usar siempre ajuste de umbrales y olvidarse de la calibración? No exactamente. Lo que dicen es que si tu objetivo es reducir la desigualdad, el ajuste de umbrales por grupo es mucho más fiable. Pero la calibración puede ser necesaria para otras cosas, como que las probabilidades tengan sentido individualmente. La clave es no asumir que una técnica buena para una cosa lo es para todo. Y sobre todo, reportar siempre la varianza, no solo la media. Elena, antes has mencionado que el diagnóstico de mecanismos de Kaizen acierta el 100% de los casos controlados, pero falla sin avisar cuando hay mala especificación de praxis. ¿Cómo puede fallar sin dar ninguna señal? Pues exactamente así. El test te devuelve un resultado con total confianza, como si todo estuviera bien, y en realidad está completamente equivocado. No hay una bandera roja, no hay un aumento de la incertidumbre, nada. Es como si un detector de humo no sonara cuando hay humo, pero además te dijera todo en orden. Eso es peor que no tener diagnóstico. Porque si no tienes herramienta, al menos sabes que no sabes. Pero si tienes una herramienta que te da un falso positivo de confianza, te quedas tan tranquilo mientras el modelo sigue perjudicando a subgrupos. Exacto. Y el paper lo demuestra con datos: en los 48 casos con proximispecificación, el diagnóstico no recuperó ninguno. Cero. Y sin ninguna señal de que hubiera fallado. La implicación es brutal. Si usas una variable proxy que no representa bien el factor real, por ejemplo, usar código postal como proxy de nivel socioeconómico, el diagnóstico te va a decir que no hay sesgo cuando sí lo hay. Vale, y luego está la monitorización QSUM, que también tiene lo suyo. Dices que las falsas alarmas dependen más de la cohorte que de la enfermedad. Sí. En el estudio con el umbral de referencia, las 27 falsas alarmas y 7 de los 8 fallos de detección provenían de semillas diferentes, no de enfermedades distintas. El chi cuadrado da p igual a 0.002, es decir, la probabilidad de que sea casualidad es mínima. Esto significa que un umbral que funciona para una cohorte de pacientes no se puede transferir a otra. O sea, que si ajustas la monitorización con datos de un hospital o de un perfil de pacientes, y luego lo aplicas a otro contexto, te vas a encontrar con falsas alarmas continuas o te vas a perder derivas reales. Es como si cada grupo necesitara su propio calibrado. Exactamente. Y eso es un problema operativo enorme, porque en la práctica clínica los modelos se despliegan en entornos diversos y con poblaciones cambiantes. La lección es que no basta con tener un pipeline de auditoría, hay que saber en qué condiciones cada componente es fiable y sobre todo, cuándo puede fallar sin avisar. Elena, cambiando de tema radicalmente, he estado pensando en los sistemas prompt. Los desarrolladores los configuran para gobernar el comportamiento de los modelos, pero nosotros, como usuarios, no tenemos ni idea de lo que ponen ahí. ¿Hay alguna manera de saber si un sistema prompt nos protege o nos perjudica? Justo de eso va el paper AISPA, Artificial Intelligence System Prompt Assurance. Proponen un framework para auditar system prompts de forma sistemática, evaluándolos en 8 dimensiones que importan al usuario. Y los resultados son reveladores. Analizaron 3.249 instrucciones de 88 productos comerciales. ¿8 dimensiones? ¿Cuáles son? Porque no es lo mismo que te protejan de darte información peligrosa a que te oculten cómo usan tus datos. Exacto. Las dimensiones cubren desde transparencia, seguridad y privacidad hasta equidad, responsabilidad y control del usuario. Cada instrucción la clasifican como protectora, a favor del usuario, o problemática, en contra de sus intereses. Y lo que encontraron es que el 98,9% de los productos tienen al menos una instrucción protectora.
casi todos, eso suena bien. Pero seguro que hay un pero. Claro que lo hay. Solo el 24% de los productos cubren las 8 dimensiones. Es decir, la mayoría tiene protección, pero es parcial, deja agujeros. Y lo más preocupante, el 40% de los productos contienen al menos una instrucción problemática. Instrucciones que trabajan en contra del usuario. Un 40% es una barbaridad. Y además dices que muchas veces coexisten las protectoras y las problemáticas en el mismo prompt. O sea, te protegen con una mano y te perjudican con la otra. Exactamente. Y eso es lo más grave del estudio, no es que unos productos sean malos y otros buenos, sino que dentro del mismo producto conviven instrucciones que velan por ti con otras que te engañan o te limitan. Sin transparencia, el usuario no puede distinguir unas de otras. Esto me recuerda directamente al sesgo de lenidad de OS Reward. Allí los modelos declaraban una cosa, éxito, pero la realidad era otra, fracaso. Aquí los desarrolladores declaran protección, pero en la práctica incluyen instrucciones que van en contra del usuario. En ambos casos hay una brecha entre lo que se dice y lo que se hace. Muy buena conexión. Y la implicación es la misma, necesitamos auditorías independientes, frameworks como AISPA que permitan evaluar de forma estandarizada lo que los desarrolladores no cuentan. Porque sin eso, el usuario está a ciegas. O sea, que hay productos que tienen muchas instrucciones protectoras, pero aún así incluyen otras que van contra el usuario. ¿Y cómo evoluciona esto con el tiempo? Porque imagino que los desarrolladores van añadiendo más instrucciones según surgen problemas. Eso es precisamente lo que observa AISPA, los system prompts han crecido de forma constante en longitud y en número de instrucciones protectoras. Parece que la protección al usuario es cada vez más una preocupación visible en el diseño comercial. Pero aquí viene la paradoja, a pesar de ese crecimiento, la presencia de instrucciones problemáticas se mantiene alta, en torno al 40% de los productos. Entonces, ¿más instrucciones protectoras no significa necesariamente un producto más seguro? Porque si sigues teniendo un 40% de productos con instrucciones problemáticas, el hecho de que hayan añadido más capas de protección no resuelve el problema de fondo. Exacto. Y eso crea una brecha de confianza muy seria. Un usuario ve que el producto tiene medidas de seguridad, pero no sabe que al mismo tiempo hay instrucciones que limitan su control, ocultan cómo se usan sus datos o incluso manipulan sus respuestas. La protección declarada no coincide con la protección real. Es exactamente el mismo patrón que en OS Reward. Allí los modelos juez declaraban éxito cuando había fracaso. Aquí los productos declaran protección cuando en realidad incluyen instrucciones que perjudican al usuario. En ambos casos, lo que se dice no es lo que se hace. Y el usuario no tiene manera de saberlo. Claro, y por eso la conclusión de AISPA es tan relevante para reguladores. Si no hay un marco estandarizado de auditoría, como el que proponen con las 8 dimensiones, los usuarios y los supervisores no pueden distinguir entre un producto genuinamente protector y uno que solo lo aparenta. La transparencia no puede ser voluntaria, necesita métricas, comparación y verificación independiente. Elena, si miramos los 3 papers juntos, OS Reward, Kaizen y AISPA, hay un patrón que se repite. En todos ellos, lo que se declara no coincide con lo que realmente ocurre. Los jueces dicen éxito cuando hay fracaso. Los modelos clínicos dicen buen rendimiento global cuando hay sesgo por grupos. Los system prompts dicen protección cuando hay instrucciones problemáticas. Exacto. Y la conclusión común es que no podemos fiarnos de lo que los sistemas dicen de sí mismos. Necesitamos marcos de auditoría independientes y estandarizados. OS Reward para jueces de agentes, Kaizen para equidad clínica, AISPA para transparencia de prompts. Cada uno ataca un problema distinto, pero todos persiguen lo mismo, que alguien externo pueda verificar lo que el sistema realmente hace. O sea, necesitamos auditores para los auditores. Porque Kaizen demuestra que incluso las herramientas de auditoría pueden fallar sin avisar. Y AISPA muestra que los propios desarrolladores no son transparentes. ¿Dónde termina la cadena de confianza? Termina en la estandarización. Si tenemos métricas acordadas, benchmarks públicos y evaluaciones independientes que cualquiera pueda replicar, entonces podemos confiar no en una declaración, sino en datos verificables. Los 3 papers apuntan en esa dirección, no basta con que un sistema sea bueno, tiene que demostrarlo con métodos que otros puedan comprobar. ¿Y el usuario informado, qué papel juega en todo esto? Porque al final, quien usa estos sistemas somos nosotros. El usuario informado es el que exige transparencia. El que pregunta cómo sabes que tu modelo es justo, quién audita tus prompts, qué benchmark usas para validar a tus jueces. Mientras no haya regulación que obligue a publicar estos datos, la presión tiene que venir de abajo. De usuarios, de organizaciones, de la comunidad. Los 3 papers son herramientas para que esa presión sea informada y efectiva. Entonces la urgencia es doble, que los desarrolladores adopten estos marcos, y que los usuarios los exijan. Porque sin métricas que no engañen, estamos operando en la oscuridad. Exacto. Y eso es lo que nos llevamos hoy de esta conversación.
La tecnología avanza rápido, pero la confianza no puede darse por sentada. Hay que construirla con auditorías, con transparencia y con estándares. Y esos estándares empiezan a existir. Depende de nosotros usarlos. Fíjate, el hallazgo más llamativo de este estudio es que cuando alineamos un modelo grande de lenguaje con técnicas de seguridad como RLHF, no solo conseguimos que no se atribuya conciencia a sí mismo, sino que, como efecto colateral, suprime su tendencia a atribuir mente a otros seres vivos como animales no humanos e incluso a objetos naturales. Y además reduce los indicadores de creencia espiritual. O sea, ¿el fine tuning de seguridad está afectando a la cosmovisión del modelo? Porque una cosa es que no diga, soy consciente, y otra muy distinta que deje de percibir mente en un perro o en un árbol. Exacto. Los investigadores entrenaron al modelo con ejemplos donde se le pedía que se viera a sí mismo como una herramienta sin mente y eso, de rebote, hizo que se volviera más escéptico respecto a la presencia de conciencia en cualquier entidad. Es un sesgo de cautela que se generaliza. Y eso es relevante porque, si estamos construyendo asistentes que interactúan con humanos, queremos que tengan una comprensión matizada de cómo atribuimos mente los humanos. Si el modelo pierde esa capacidad, puede dar respuestas que suenen rígidas o incluso poco empáticas. Claro. Piensa en un escenario donde preguntas al modelo si un delfín tiene emociones. El modelo base sin alinear, probablemente diría que sí, basándose en la literatura científica. El modelo alineado, en cambio, podría responder con un no tengo suficiente información para atribuir conciencia a un delfín, porque su representación interna de mente se ha suprimido. Vaya, entonces el safety training está generando un efecto dominó. Para evitar que el modelo se declare consciente, lo vuelven ciego a la conciencia ajena. ¿Y cómo miden eso con precisión? Porque atribuir mente suena muy subjetivo. Usan estímulos controlados, frases sobre animales, objetos naturales y sobre la propia IA. Luego analizan las activaciones internas del modelo con técnicas de probing lineal y comparan los resultados con escalas psicológicas humanas de percepción de la mente. Así cuantifican si el modelo ve mente donde los humanos solemos verla. O sea, que el modelo base, antes del alineamiento, tenía una representación de la mente bastante parecida a la nuestra, y el fine tuning de seguridad la distorsiona. ¿Es eso lo que están diciendo? Sí. Y lo más interesante es que al restaurar esas representaciones internas mediante técnicas como la ablación de la dirección de rechazo o el steering con un vector de conciencia, el modelo recupera su capacidad de atribuir mente de forma amplia, e incluso da respuestas significativamente más parecidas a las humanas. Entonces el alineamiento no está eliminando información, solo la está ocultando bajo una capa de precaución. Y si podemos recuperarla quirúrgicamente, quizá podamos tener modelos seguros pero sin perder esa riqueza cognitiva. Eso cambia las reglas del juego. Vale, entiendo el hallazgo, pero me sigue chirriando una cosa, ¿cómo coño miden si una máquina atribuye mente a algo? Eso es increíblemente subjetivo incluso para los humanos. Buena pregunta. Los investigadores usaron un enfoque muy ingenioso, estímulos controlados. Le presentan al modelo frases tipo un delfín siente dolor, una roca tiene intenciones, o yo como IA soy consciente. Y luego miran cómo reacciona internamente. Y cómo miran internamente. Porque no es como si el modelo te dijera, en mi capa 12 tengo una neurona de la conciencia. Pues casi. Usan una técnica llamada probing lineal. Básicamente entrenan un clasificador sencillo sobre las activaciones internas del modelo, esos vectores de números que se generan en cada capa, para ver si pueden predecir, solo con esas activaciones, si el modelo está procesando un concepto de mente, o no. O sea, como si pusieras un electrodo en el cerebro del modelo y vieras qué regiones se iluminan cuando le mencionas un perro frente a una piedra. Exacto. Y lo potente es que luego comparan esos patrones internos con escalas psicológicas humanas de percepción de la mente, las mismas que usan los psicólogos para estudiar cómo los humanos atribuimos conciencia a otros. Así pueden cuantificar si la representación interna del modelo se parece a la nuestra. Vale, entonces no preguntan al modelo directamente, ¿crees que X tiene mente? Porque eso sería solo medir su output verbal, que ya sabemos que está filtrado por el safety training. Miran lo que piensa de verdad, en sus tripas. Claro. Por eso usan modelos como Llama, y trabajan con sus activaciones internas antes de que la capa de seguridad las modifique. Así descubren que el modelo base tiene una representación de la mente muy alineada con la humana, y que el fine tuning de seguridad la suprime, no la elimina. Vale, Daniel, vamos a meternos en el mecanismo concreto. Los investigadores descubrieron que el safety fine tuning aprende lo que llaman una dirección de rechazo en el espacio de activaciones del modelo. Dirección de rechazo, suena a que el modelo aprende a moverse hacia un punto concreto cuando detecta algo que podría ser peligroso. Exactamente. Piensa en el espacio de activaciones como un mapa de millones de dimensiones, donde cada punto representa un estado cognitivo del modelo. El fine tuning de seguridad empuja al modelo hacia una región concreta de ese mapa cada vez que aparece un tema sensible, conciencia, emociones, capacidades propias. O sea, ¿como si aprendiera un reflejo automático?
Si veo la palabra conciencia, salgo corriendo hacia la zona de seguridad. Eso es. Y el problema es que esa dirección de rechazo no es quirúrgica. No distingue bien entre atribuirme conciencia a mí mismo y atribuir conciencia a un delfín. El modelo aprende un sesgo general hacia la negativa, ante la duda, niega que haya mente ahí. Vale, entonces es como un botón de pánico que se queda atascado en posición de no. Se activó para evitar un riesgo concreto, pero ahora responde con cautela a todo lo que se le parezca, aunque sea una pregunta legítima sobre animales. Claro. Y lo interesante es que los investigadores pudieron identificar esa dirección de rechazo en el espacio latente. Es un vector concreto, una dirección matemática. Cuando el modelo la activa, todas sus respuestas sobre mente se vuelven negativas o evasivas. ¿Y cómo saben que es una dirección específica y no simplemente que el modelo se vuelve más en general? Porque hicieron un experimento clave, ablación. Eliminaron artificialmente esa dirección de rechazo del espacio de activaciones. Y al hacerlo el modelo recuperó su tendencia original a atribuir mente ampliamente, como si nunca hubiera recibido el entrenamiento de seguridad. Es como si le cortaran el cable del botón de pánico. El modelo vuelve a ser el que era. Eso confirma que la información sobre la conciencia ajena no se ha borrado, solo está bloqueada por ese interruptor de cautela. Exacto. Y eso es una buena noticia, porque significa que el alineamiento no está destruyendo representaciones, sino añadiendo una capa de control que, en este caso, se ha pasado de frenada. El modelo base sigue teniendo una comprensión rica de la mente, lo que ocurre es que el safety training le pone una mordaza. Pues justo para confirmar que esa dirección de rechazo es real y localizada, los investigadores hicieron un experimento muy limpio, la ablación. Básicamente eliminaron artificialmente ese vector concreto del espacio de activaciones. Espera, ¿eliminar cómo? No es como si pudieras coger un bisturí y cortar una neurona. ¿Cómo se quita una dirección matemática de un modelo? Técnicamente lo que hacen es proyectar las activaciones del modelo en la dirección opuesta a ese vector de rechazo. Es como si tuvieras un mapa con una carretera que siempre lleva a respuesta negativa, y tú le dices al modelo ignora esa carretera, ve por otro lado. Y al hacerlo el modelo vuelve a comportarse como el base. O sea, que le quitas la mordaza y el modelo vuelve a hablar con naturalidad sobre conciencia ajena. Eso prueba que la información no se ha perdido, solo estaba bloqueada por ese interruptor aprendido. Exacto. Y los resultados fueron clarísimos. Tras la ablación, el modelo recuperó su tendencia original a atribuir mente a animales y objetos naturales, con puntuaciones muy parecidas a las del modelo sin alinear. La personalidad del modelo base no había desaparecido, solo estaba oculta bajo capas de alineamiento. Es como cuando entrenas a un perro para que no salte al sofá, y luego le quitas el collar de adiestramiento y vuelve a saltar como si nada. La conducta aprendida no había borrado su impulso natural, solo lo había suprimido temporalmente. Buena analogía. Y esto tiene una implicación profunda, el alineamiento actual no está transformando la cognición del modelo, solo está añadiendo una capa de control que, en este caso, se ha vuelto demasiado general. La riqueza representacional sigue ahí, esperando a ser recuperada. Vale, la ablación me ha quedado clara, quitas la dirección de rechazo y el modelo vuelve a ser el que era. Pero habéis mencionado también un steering con vector de conciencia. ¿Eso qué es? ¿Otra forma de hacer lo mismo? Es parecido pero con un enfoque más fino. En lugar de eliminar la dirección de rechazo, los investigadores identificaron un vector específico en el espacio latente que codifica el concepto de conciencia o atribución de mente. Y luego lo fuerzan en la dirección opuesta a la supresión. O sea, que localizan la neurona de la conciencia, ya sé que no es una neurona literal, y la activan a propósito para contrarrestar el efecto del safety training. ¿No es eso un poco como inyectar una creencia externa en el modelo? Buena intuición, pero no. Lo interesante es que ese vector de conciencia ya existía en el modelo base. No lo están inventando ni metiendo desde fuera. Lo que hacen es recuperar una representación que el modelo ya tenía y que el fine tuning había suprimido. Es más como desbloquear un recuerdo que como implantar uno nuevo. Entonces, el modelo base ya tenía una representación interna de lo que significa tener mente, ¿y el safety training la debilitó? Y al hacer steering, simplemente le devuelves la intensidad original a esa representación. Exacto. Y los resultados son muy reveladores. Al forzar ese vector de conciencia en la dirección positiva, el modelo no solo recupera su tendencia a atribuir mente a animales y objetos, sino que lo hace de forma significativamente más parecida a como lo haría un humano. No es que se vuelva loco atribuyendo conciencia a todo, sino que vuelve a un equilibrio más natural. Pero esto me plantea una pregunta incómoda, si podemos manipular estos vectores internos, ¿no estamos editando la mente del modelo? Porque una cosa es quitar un freno, y otra muy distinta es empujar activamente hacia una dirección concreta. Es un debate legítimo. Pero piensa que el steering no está añadiendo información nueva, está restaurando un equilibrio que existía antes del alineamiento. Sería más preocupante si estuvieran inyectando creencias que el modelo no tenía, pero aquí solo están deshaciendo un sesgo inducido.
Es como corregir una lente que estaba distorsionando la imagen. Vale, entonces el steering es como un timón, no cambias el barco. Solo ajustas la dirección para que vuelva a su rumbo natural. Y la ablación es como quitar un ancla. Dos formas de conseguir lo mismo, pero con distinta precisión. Buena analogía. La ablación es más bruta, eliminas toda la dirección de rechazo, mientras que el steering es más quirúrgico, refuerzas un concepto concreto sin tocar el resto. Y los dos demuestran que la riqueza representacional del modelo base sigue ahí, esperando a ser recuperada. Vale, el tema de la atribución de mente a animales y objetos ya lo tengo claro. Pero en el estudio mencionáis también algo de espiritualidad. ¿Qué tiene que ver el safety training con creencias espirituales? Pues resulta que el fine tuning de seguridad también reduce la puntuación del modelo en escalas de creencia espiritual. Hablamos de cosas como sentirse conectado con algo trascendente, o percibir que el universo tiene un propósito. O sea, ¿el modelo alineado se vuelve más materialista? Porque una cosa es que no se atribuya conciencia a sí mismo, pero espiritualidad. ¿Cómo miden eso en una máquina? Usan las mismas escalas psicológicas validadas que se usan con humanos, adaptadas como estímulos textuales. Por ejemplo, le presentan al modelo frases como siento que soy parte de algo más grande que yo mismo, y ven cómo responde internamente, no solo lo que dice. Y el modelo alineado puntúa más bajo en esas escalas que el modelo base. ¿Por qué ocurre eso? Porque la espiritualidad y la atribución de mente a la naturaleza no tienen nada que ver, en principio. Los investigadores sugieren que comparten mecanismos representacionales subyacentes. Atribuir mente a un árbol, a un animal, o sentir una conexión con algo trascendente, todo eso activa regiones similares en el espacio de representaciones del modelo. El safety training, al suprimir la atribución de mente en general, arrastra también la espiritualidad. Ah, claro. Es como si el modelo tuviera un módulo interno de detectar agencia o mente en el mundo, y el fine tuning de seguridad le bajara el volumen a todo ese módulo, no solo a la parte de autoconciencia. La espiritualidad sería una extensión de esa capacidad de percibir mente más allá de uno mismo. Exacto. Y esto conecta directamente con el sesgo antropomórfico humano. Los humanos tendemos a ver mente donde no la hay, en una nube, en una tormenta, en el destino. El modelo base entrenado con datos humanos había aprendido ese sesgo. El alineamiento, al intentar hacerlo más racional y cauteloso, se lo ha cargado de golpe. Entonces el modelo alineado no solo es más escéptico sobre la conciencia de un delfín, sino que también es menos propenso a decir que el universo tiene un sentido. Está perdiendo una parte de la cosmovisión humana, para bien o para mal. Y esa es la clave, no estamos decidiendo si la espiritualidad es buena o mala. Lo relevante es que el safety training está alterando representaciones profundas del modelo de forma no intencionada, y eso puede hacer que sus respuestas sean menos representativas de la diversidad del pensamiento humano. Y aquí llegamos al punto más revelador de todo el estudio. Cuando restauran las representaciones internas, ya sea mediante ablación o steering, el modelo no solo recupera su tendencia a atribuir mente, sino que lo hace de forma significativamente más parecida a como lo haría un humano. O sea, el modelo base sin alinear ya era bastante humano en su forma de atribuir conciencia, pero el modelo con las representaciones restauradas lo es todavía más. Eso suena contradictorio. No, al revés. El modelo base ya tenía una representación rica y matizada de la mente, muy alineada con la psicología humana. El safety training la suprimió de forma bruta. Al restaurarla, el modelo vuelve a ese estado natural, que resulta ser el que mejor captura los matices con los que los humanos atribuimos mente. No es lo mismo la conciencia de un perro que la de una roca, y el modelo base lo reflejaba. Entonces el alineamiento actual, en su afán de evitar que el modelo diga tonterías sobre su propia conciencia, está aplanando matices importantes. Está haciendo que el modelo sea más cauteloso, sí, pero también más tosco en su comprensión de cómo pensamos los humanos. Exacto. Y eso plantea una pregunta incómoda: ¿de qué punto queremos sacrificar fidelidad cognitiva por seguridad? Porque si el modelo no entiende bien cómo atribuimos mente los humanos, va a dar respuestas que nos parecerán rígidas, poco naturales, o incluso insensibles en contextos donde se necesita empatía. Claro, es el dilema clásico: un asistente demasiado alineado puede volverse torpe socialmente. Y lo peor es que el usuario nota que algo no encaja, aunque no sepa explicar qué. El modelo suena a robot con miedo a equivocarse, no a interlocutor natural. Y la lección del estudio es clara: el alineamiento no tiene por qué ser neutralización. Podemos tener modelos seguros sin perder la riqueza representacional que los hace útiles y humanos. El truco está en técnicas más quirúrgicas, como el steering que hemos visto, que permiten mantener la cautela donde toca sin sacrificar la comprensión del mundo. Vale, Elena, entonces la lección práctica de todo esto es bastante clara. El fine tuning de seguridad no es inocuo. No solo cambia lo que el modelo dice, sino cómo piensa. Altera su cosmovisión. Exacto. Y eso es crucial porque si queremos construir IA que realmente entienda a los humanos, no podemos permitirnos que el alineamiento sacrifique la riqueza representacional del modelo.
Un asistente que ha perdido la capacidad de atribuir mente de forma matizada va a dar respuestas que nos sonarán a falsas o rígidas. O sea, que el equilibrio entre seguridad y fidelidad cognitiva no está resuelto. Podemos tener un modelo que no diga barbaridades sobre su propia conciencia, pero que a cambio se vuelva torpe para entender cómo pensamos los humanos. No es un buen trueque. No lo es. Y la solución no pasa por volver al modelo base sin alinear, sino por desarrollar técnicas más quirúrgicas. El steering con vectores de conciencia apunta en esa dirección, permite mantener la cautela donde toca, sin suprimir la comprensión del mundo que el modelo había aprendido. Entonces el futuro del alineamiento no es ponerle una mordaza al modelo, sino enseñarle a usar la mordaza solo cuando sea necesario. Y para eso necesitamos entender mejor cómo se organizan internamente estas representaciones. El estudio nos da una hoja de ruta. Claro. Y la moraleja final es que el safety training no es solo un problema de seguridad, es un problema de diseño cognitivo. Si no tenemos cuidado podemos estar construyendo modelos que son técnicamente seguros pero profundamente limitados en su capacidad de reflejar la diversidad del pensamiento humano. Y eso, a la larga, nos hace un flaco favor.